Muy, pero muy buen día, Aula ICB. Un fuerte aplauso hoy por el comienzo del aula. Qué falta de entusiasmo. Qué falta de entusiasmo hoy, no sé qué pasó. Bien, hoy tenemos bastante concurrida el aula. Para mí una alegría poder ministrar la palabra de Dios en este formato, en Aula ICB, y desde esta concepción que, bueno, está todo por desarrollarse. Desde esta perspectiva de plenitud, desde una postura de un preterismo total, ¿sí?, que es la que encaja en la dimensión plenitud justamente. Vamos a orar esta mañana. Yo le voy a pedir, como hacíamos en algún momento, que dos de ustedes puedan orar esta mañana, preparando nuestros corazones para la palabra que va a llegar. ¿Quién lo va a hacer? Bien, los dos. Vamos a dejarla a Dorita primero. Bueno, bien. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, Padre amado, decimos buen día, Padre, buen día, Hijo, buen día, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Señor, por este hermoso domingo, Padre amado. Bendecimos a ti, bendecimos, Señor, nuestra vida, nuestras familias. Señor, gracias te damos, Señor, por el nuevo día. Señor, gracias por nuestra vida, por nuestra familia, papá. Bendecimos, Señor, esta mañana, Señor, tu palabra, Señor, que se haga, Señor, en nosotros, Señor, en el momento cotidiano, Padre amado, que sea revelada, Señor, a nuestro espíritu, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy, gracias Dorita, va a orar también Daniel. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, que estamos aquí, Señor, disfrutando, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias. Abriendo nuestra mente, nuestros corazones, Señor, en esta hora, Señor. Gracias, Señor, Padre, porque tú nos da la vida, Señor. Gracias, Señor, por los que están mirando del Facebook, Señor, en esta hora, Señor, Padre. Bendecí, Señor, en esta hora, Señor. Bendecí su salud, Señor, su economía, su trabajo, su salida y su entrada, Señor. Que este video, Señor, sea compartido, Señor, a cada familia, Señor. Que tu palabra, Señor, Padre, traiga luz a nuestra mente y a nuestro corazón. Amén. Hoy vamos a estudiar la Biblia, para eso es Aula ICB, pero la vamos a traer considerada en su contexto y en su escenario, para quién fue escrita, pero vamos a extraer principios para nosotros también, vamos a exponerlo como la verdad presente. Martín, te pido por favor, cerrá toda esa línea porque tenemos el aire prendido. Gracias. Bienvenido a los hermanos que nos están viendo. Estoy viendo acá a Vero, a Gaby Gonza, al pastor Abraham desde la India. A ver, perdón. Puse el dedo a Silvia Pérez. Bueno, ahí está. Bien, bienvenidos hermanos y aquellos que se van a ir sumando a lo largo de la clase y los que lo van a ver en diferido. El material queda subido a la página mía, al muro de Face, así que pueden consultarlo cuando quieren. El título va a ser Introducción a la Carta a los Efesios. La semana pasada vimos la introducción a las cartas de la prisión, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es la introducción a la carta a los Efesios y también nos vamos a meter ya en el texto de la carta a los Efesios. La forma de estudiar, repaso cortito, es de exégesis, o sea, palabra por palabra, línea por línea, tratando de detenernos lo más posible en el texto para explicar el fondo del asunto, ¿sí? Por supuesto que siempre habrá más, y ese es el compromiso en oración que usted tiene que tener, es personal suyo, en oración,
la búsqueda de la palabra, ¿sí?, en su tarea diaria. Es como el minero que se entrega a su trabajo para extraer un tesoro. Bueno, así es la escritura. La escritura es como una mina en bruto, digamos, que necesita que nosotros nos sumerjamos en ella para poder extraer los tesoros que tienen que ver con la verdad presente, con la realidad del reino hoy y ahora en nosotros, con la palabra que alimenta nuestro espíritu, ¿sí?, y que hace que nuestra alma, le hace nuestra mentalidad, se forme a la mentalidad de Dios, a la mentalidad del reino de Dios. Bien, introducción a la carta a los Efesios. La semana pasada no expliqué yo el último punto, si bien renegamos un poquito en el horario de comienzo por la parte técnica. Hoy otro poquito más, menos que la semana pasada, pero bueno, llega hora de modificar los equipos que tenemos, así que oramos por eso. Lo que sí, no llegué la semana pasada a ver por qué estudiábamos las cartas de la prisión, ¿sí? Algunas cosas dije, pero básicamente estudiamos las cartas de la prisión a causa del autor y de lo que nos cuenta en las cartas, lo que nos muestra en las cartas. Diga vislumbre, una palabra rara, anticipo. Él vio de manera anticipada algo. El apóstol Pablo vio de manera anticipada algo. ¿Qué es lo que vio? A eso me refiero con vislumbre. Vio opacamente, no claramente, no diáfanamente, no en su completitud, sino opacamente el tiempo que venía. Y lo expresó claramente, especialmente en dos de estas cartas. Aunque Filipenses también tiene mucho de esto, pero lo expresó todo lo que tiene que ver con la era que venía, no la era en la que él estaba, sino la era en que venía, expresó y le dio nombre. Él y el apóstol Juan escribieron con este nombre, diga plenitud. La era que venía, que todavía no era en el tiempo de Pablo, pero que venía, era la era de la plenitud. ¿Y la plenitud de qué? Cuando él escribe capítulo 9, 10 y 11 de la carta a los romanos, que algún día estudiaremos también, él le llama al tiempo que viene la plenitud de los gentiles. ¿La plenitud de qué? La plenitud de los gentiles. Era futuro, permiso. A ver si era futuro para el apóstol Pablo. Voy a hacer un esquema acá. Oh, mi padre. Sale al revés. En la cámara va a salir al revés el esquema. Entonces, acá vamos a hacer acá una estrella. Representa la estrella de Belén. Este es el año 1. No hay en el calendario año 0. No hay tal cosa como año 0. Cuando Jesús nace es el año 1. El año anterior no fue el 0, el año anterior fue -1. Para que usted tenga en mente si un día traza la edad y demás. Acuérdense que estamos estudiando la Biblia. Él muere en el año 33. Vamos a poner 33. Nosotros sabemos que por el error en el calendario gregoriano, acá es el -4 y acá es el año 30. Por el error en el calendario gregoriano, el Papa Gregorio I cambió el calendario y cuando cambió el calendario desaparecieron 3 años.
¿Sí? Entonces, acá tenemos el nacimiento, de acuerdo al calendario gregoriano, para no errarle, en el -4, y tenemos en el año 30 la muerte de Cristo. Jesús, ¿cuántos años tenía? Para que no nos confundamos. 33, perfecto. Bien. Después tenemos algo que Jesús dijo: de cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Mateo 24, 38. Entonces, 24, 34. De cierto no pasará esta generación. ¿Cuál era esta generación? Para los hebreos una generación son 40 años. ¿Sí? 40 años. 40 en la numerología hebrea es algo completo. ¿Sí? De cierto no pasará esta generación. Recuerden en el patio de Pilato, cuando Pilato les presenta a Barrabás y a Jesús: elijan ustedes porque es lícito que elijan, y era imposible que la gente elija a Barrabás porque era el peor de Jerusalén, el delincuente más buscado, que causaba terror, y la gente clamó: Barrabás, Barrabás. Pero no encuentro ningún mal en este para condenarlo, les dice Pilato a la gente, hablando de Jesús. Y la respuesta de los que estaban en el patio de Pilato, según los evangelios, es: su sangre, crucifícale, su sangre sea sobre nuestras cabezas y la de nuestros hijos. ¿Ah? Su cabeza y la de sus hijos. De cierto no pasará esta generación hasta que todo aquello acontezca. 50 días después de la Pascua, la venida del Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo viniendo sobre un escenario determinado. Y en el año 70 después de Cristo, el gran día de su ira, el juicio de Dios sobre la nación de Israel, los elementos ardiendo, fundiéndose. ¿Cuáles elementos? El templo y la ciudad de Jerusalén, destruyéndose, ¿sí? Viniendo el día de juicio, el gran día de Jehová, profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, por todos los profetas del Antiguo Testamento. Se cumple esto en el año 70, cerrando lo que Jesús había dicho, esta generación. Porque si no, ahí si decimos que para nosotros tenemos que pensar que Jesús le hablaba a la humanidad, y Jesús ahí no le hablaba a la humanidad, le hablaba a los judíos. Sí, hay una regla que los futuristas, escuela de donde yo vengo, yo abandoné esa escuela de interpretación, donde los futuristas, que son la mayoría en la iglesia en general, especialmente en la iglesia evangélica, que esperan que la profecía bíblica todavía se cumpla en un futuro, ¿sí? Por eso andan viendo anticristos y guerras y todo esto, ahora lo que está pasando en Ucrania, que eso tiene que ver con profecía bíblica. No, definitivamente no. La profecía bíblica tuvo su cumplimiento, ¿cuándo? En la destrucción de Jerusalén, ¿sí? En la venida de Cristo. En el año 70 después de Cristo, bajo el gobierno ahí de un César que se llamaba, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? No, Nerón fue el anterior. Vespasiano, el papá de Tito. Esto lo estudiamos mucho en Apocalipsis. Yo tengo un par de alumnos de Apocalipsis acá, ¿sí? En el año 68, Nerón se suicida, es un decir, le pide a su secretario Brutus. Sí, no, estás mezclando la historia, no era el nombre. A su ladero, digamos, que lo ejecute, porque él no se animaba a suicidarse, y se desata una guerra civil. 4 emperadores suceden en 2 años,
¿sí? Eso pasa en el año 68. En el año 70 Vespasiano ya era emperador de Roma y después, varios años después, en el 76-78, Tito, que es el que destruyó Jerusalén, llega a ser el emperador de Roma. ¿Por qué esto? Porque hay un principio. ¿Por qué explico esto? Porque hay un principio. Yo tengo que entender a quién está escrito, porque si no yo leo y agarro para mí. ¿Se entiende? Si no, cualquier parte de la Biblia es igual a cualquier otra parte de la Biblia. O cualquier escritura se aplica a mi vida. Y no cualquier escritura se aplica a mi vida. Por ejemplo, Mateo capítulo 24. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Toda la corriente arminiana de la iglesia cree en la pérdida de la salvación. También son mayoría en la iglesia evangélica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay textos en la Biblia como este. El que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, si vos cometés un pecado... Pero eso Jesús se lo dice a una audiencia específica. ¿A qué audiencia? La audiencia del siglo I. ¿A quién se lo dice? A los judíos. Específicamente a los hebreos contemporáneos de Jesús. El que persevere hasta el fin será salvo. El que no abandone la fe será salvo ¿de qué? De esta destrucción. Cuando vino esta destrucción en Jerusalén, no había un solo cristiano en Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando oigan de guerras y rumores de guerra, cuando vean que un ejército extranjero viene hasta la ciudad, o como dice Lucas, cuando vean la abominación desoladora que es a los ejércitos rodeando la ciudad de Jerusalén, huyan a los montes, no desciendan a buscar la capa, no busquen, no hagan ningún equipaje, salgan corriendo, váyanse, porque viene el sitio, el cierre de Jerusalén, y en el cierre de Jerusalén los hebreos podían entrar a Jerusalén, los romanos lo permitían. Cuando Tito llega con 4 legiones a sitiar Jerusalén, permitía que entren los judíos, pero no permitía que salgan ninguno. No había cristianos ahí, porque habían sido obedientes al mandato de ¿quién? De Jesús. Cuando oigan de guerra y de rumores de guerra, huyan a los montes. ¿Se entiende? Y si les dicen acá está el Cristo o allá, van a poder leer de esto en el material que estoy escribiendo ahora. No lo crean. ¿Por qué no lo crean? Las cuatro líderes de las facciones judías que quedaron adentro de Jerusalén se proclamaban el Mesías libertador. ¿Cómo lo esperaban los judíos? Alguien que los libere ¿de qué? Del yugo de Roma. ¿Y quién era el ejército que los estaba asediando? Los romanos. Bien. Entonces, ¿cuándo escribe el apóstol Pablo las cartas de la prisión, específicamente Efesios? Acá. 10 años antes, vamos a poner aproximadamente, puede ser 59 también, aproximadamente en el año 60 después de Cristo. ¿En qué escenario? En este escenario. ¿Y cómo le vamos a poner a este escenario? A este escenario le vamos a poner la iglesia judío gentil. ¿Cómo le vamos a poner a este escenario? La iglesia judío gentil. Por ejemplo, para que usted entienda cómo era la iglesia judío gentil, eran muchos hebreos, en su mayoría eran hebreos, usted tiene que leer Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, a donde está referida a la misma iglesia, a la iglesia judío gentil. Pero luego que viene el juicio de Dios en el año 70, el tiempo que viene es de la iglesia, algunos difieren con esto, pero ya no judío gentil, la iglesia de la plenitud
de los gentiles. Plenitud de los gentiles. Y esto hace la diferencia con este tiempo. Esto hace la diferencia con este tiempo. Pablo, en el año 64, muere. Vamos a hacer una espada ahí. Le cortan la cabeza, un hacha podríamos haber hecho. De todas maneras, a la época sigue habiendo gente estancada en ese tiempo. ¿Por qué en su mayoría hoy, especialmente en los púlpitos evangélicos, se predica el Antiguo Testamento, las obras, ¿sí? La presencia? Textos fuera de contexto. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento de este cambio. Por eso esto es importantísimo. Por eso hablamos de que Pablo, ¿y quién es el máximo héroe después de Jesús? Para la iglesia evangélica, ¿quién es el máximo héroe de la fe? ¿Por qué Pablo? Pero Pablo, él pertenecía a este periodo. Él vio, diga vislumbre, vio de manera anticipada lo que venía. Por eso dice de Israel, que él mismo, esto es elevado, pero lo voy a decir igual. Lo voy a decir para tocarles el paladar y que usted se ponga a estudiar. Esto es preterismo a otro nivel. A ver, ¿por qué Pablo dice en Romanos capítulo 11? Antes dice, yo mismo quisiera ser tomado anatema con tal de que los de mi nación, Israel, conozcan, porque de ellos es el pacto, de ellos son las promesas, de ellos, ¿sí? De ellos vino Jesús. Entonces, pero yo mismo quisiera ser tomado como anatema, con tal de que gane a los de mi nación. Y después en el capítulo 11 dice que vendrá la plenitud de los gentiles, ¿sí? Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. Y los futuristas dicen, entonces Dios se va a volver a revelar a Israel y de nuevo les van a predicar y entonces van a ser salvos. Eso dicen los futuristas. Pero la plenitud de los gentiles ya entró. Esta es la plenitud de los gentiles. Esta es la plenitud de los gentiles. Esa es la nueva creación en Cristo. Ese es el tabernáculo que descendió del cielo. Estoy hablando de Apocalipsis, aprovechando el gancho con el estudio del año pasado. La nueva Jerusalén que descendió. Entonces, ¿por qué Israel es salvo? Porque acompaña a las naciones salvas a partir de una obra de redención global que Cristo efectuó en la tierra. Cierro paréntesis y sigo con esto. Porque si no acá se arma. Bien, entonces este es el tiempo que vio Pablo. No lo vivió, lo vio. Y de lo que nos habla especialmente en Efesios y Colosenses. También un poco en Filipenses. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Bien. Entonces, plenitud. Plenitud viene de una palabra pleroma. Esa es la palabra, usted lo va a escuchar mucho. ¿Sí? Es lo que se está soltando en un despertar, saliendo de toda la corriente religiosa que se estableció y anquilosó. O sea, a ver, ¿cómo decirlo? Las grandes denominaciones religiosas son dinosaurios que están extinguiéndose, no tienen vida, sus huesos no tienen vida espiritual, sus huesos están esparcidos en la tierra y lo único que tienen para ofrecerle a la sociedad son shows y presentaciones espectaculares al nivel de lo que ofrece el mundo. Pero la espiritualidad de la esencia, ya no la presencia, la esencia de Cristo
está siendo revelada a los corazones por el Espíritu Santo. Presencia es el mensaje del antiguo pacto. Presencia es antes del año 70. Esencia es el mensaje de la plenitud. ¿Cuál es la esencia que tenemos? A ver, Cristo. Cristo. No solo Cristo nos habita, también los habitaba ellos. El ADN. Ahora somos en Cristo. Somos la expresión de Cristo. Somos lo que de Cristo se puede ver. La esencia de la espiritualidad divina está en nuestro espíritu. Tu espíritu está hecho del Espíritu de Dios, de tal manera que no hay diferencia. El espíritu tuyo es perfecto. La gente no tiene problemas espirituales. La gente tiene problemas en el alma. Apóstoles y los demonios que se manifiestan, claro, es el nivel de oscuridad y entendimiento que hay en el alma lo que permiten que operen cuestiones de oscuridad. Hoy ignorancia es el elemento a vencer. En tu propia mente. Por eso hablamos del segundo cielo y lo vamos a ubicar en la mente, pero la semana que viene. Cuando hablemos de los lugares celestiales, vamos a hablar del segundo cielo y ¡bum! De nuevo, a poner dinamita en el alma, en el entendimiento, para que Dios forme su pensamiento. Pleroma significa, viene de otra expresión, pleró, la raíz griega, que significa hacer repleto, atiborrar, o sea, no puede entrar más. Pregunto, ¿vos podés tener más de Dios? ¿Y por qué cantamos? Quiero más de mi Cristo, más de mi Señor, más de mi Maestro. No es posible. Si tu espíritu es en el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios en tu espíritu, estamos hechos de lo mismo. O sea, ¿cómo es posible? Esa es tu verdadera identidad, tu verdadera esencia. Es mi esencia. No amamos porque tenemos que amar. No amamos porque obedecemos un mandamiento. Esto lo entendía Juan. Es como esperar que tenga que hacer algo más para la obra. Y la obra estuvo hecha en la cruz. La obra culminada. Mirá qué atrevido que fuimos. ¿Qué le voy a agregar yo a la obra de Cristo? Nada, ya está. La cruz culminó la obra. Por eso decimos que si no amamos, no lo conocimos. Ahora voy ahí. Eso se llama visión de consumación y es fundamental para entender No hay que plenitud. esperar que haga más nada. No puedo yo hablar de plenitud sin visión de consumación, esperando un Cristo que venga del cielo a arreglar problemas. No puedo hablar de plenitud, se me cae todo, es un discurso hueco. Lo que vos decís es fundamental, es lo que yo hablaba de Juan. Juan vio esto, por eso no amamos por obediencia. Amamos por naturaleza. Es nuestra naturaleza amar. Cuando la esencia de Dios se te reveló, cuando es por el Espíritu Santo, no es por enseñanza, no es por... Podemos trazar guías, podemos trazar líneas de entendimiento, pero cuando la esencia del Espíritu se te reveló y se me reveló, entonces yo no puedo otra cosa que amar. Porque mi esencia, ¿cuál es? Amor. ¿Y la tuya? Amor. ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? Es amor. No va a haber enojo, ira, odio. Mi hermano, es una cuestión de la revelación de la esencia. Por eso seguimos cantando las cancioncitas de la presencia tuya que baja, que viene, que se va, que la siento, que no la siento, que estoy, que no estoy. Es la esencia. Ya está. ¿A dónde está? En nosotros. Bueno, que se nos note, hermano. Alguno está tosiendo acá en el aula. Y si hay esos sentimientos, anda a la cruz, vamos a la cruz, que se te revele el amor para que esos sentimientos se vayan a tu vida. Y esos sentimientos naturales que son carnalidad van a estar presentes porque es nuestra lucha diaria.
Pero acordate, esto es esencia. ¿Por qué Jesús le dijo a Judas en el jardín de Getsemaní, amigo, ¿a qué vienes? Porque es su esencia. Él no podía. Sabiendo que él iba a pecar. Él no podía hacer otra cosa. Cuando el soldado romano, escuche, se acerca al pie de la cruz para traspasarlo, ¿sí? Y hay un temblor y tinieblas cubren la tierra y el centurión dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Qué se creen? Que no hubo perdón para el centurión. Al jefe de la banda de endemoniados que lo estaban crucificando. Porque es su esencia. Y esa esencia es nuestra esencia. Diga plenitud. ¿Entiende pleroma? Amén. Mi Padre, Espíritu Santo, Espíritu de revelación. Atiborrar, rellenar, proveer, satisfacer, ejercer, terminar, verificar. Entonces, la obra de Cristo, ¿cómo fue? Completa, consumada, perfecta. Consumado fue terminado. Dale. No, la pregunta era el que le dijo recién, es tu esencia. Es una lucha que yo tengo, entonces yo la sigo pagando, la voy a seguir pagando. Hablando mal y pronto. No, porque ¿cuál es tu esencia? Cristo. Cristo es tu esencia, no el pecado. Sí, Cristo. Ahí está. Cristo en la cruz. Si vos asumís, claro, si vos asumís que lo que los religiosos nos dijeron, que nuestra esencia es el pecado. Y ahí viene la lucha de la pérdida o no de salvación. Claro, si vos asumís que tu naturaleza es el pecado, vas a manifestar pecado. Claro. Vos tenés que asumir que tu naturaleza es Cristo, por eso la Biblia te dice santo. A vos te dice, y a mí. Ya murió por vos. No le dice al tipo que es una estatua en una iglesia, ¿me entendés? Te dice a vos y a mí, con todos nuestros defectos y problemas, nos dice santos. Porque ¿qué hace la Escritura? Nos quiere despertar a la esencia y naturaleza de Dios. Cuando nosotros asumimos aquello, nos alejamos de todas las cosas que nos causan conflicto. ¿Podemos vivir la plenitud o no en nuestras acciones? Totalmente. El problema del hombre hoy es que esa plenitud no es vivida. En otras palabras, yo voy a hablar mucho de esto, voy a usar este término, entonces aprovecho para que usted lo entienda. La plenitud de Cristo no es operativa en las vidas. ¿Por qué no es operativa? Porque no se nos revela por el Espíritu. Cuando se nos revele por el Espíritu, como cuando se les reveló a los judíos la obra de la gracia. El velo se les cayó de los ojos, ¿no es cierto? La palabra, si Cristo libertare, serás verdadero. Eso dice 2 de Corintios capítulo 2. Cuando a los hebreos se les cayó el velo de la religión y de la ley, entonces ellos vieron claramente a Cristo. Bien, eso es gracia. Pero plenitud, cuando a los gentiles se nos cae el velo de que no somos pecadores y porquería y cosas así, se nos cae el velo, entonces vemos la esencia de Cristo en nosotros. Diga plenitud. Bien. Apóstol, Sí, Daniel. el profeta Isaías veía realmente una obra consumada. El profeta Isaías, Veía realmente una obra consumada en la cruz realmente. Y Sería el una profe- plenitud de Cristo. no sé, posiblemente él habla de la nueva creación en el capítulo 66. Posiblemente habría que verlo. Yo no tengo respuesta para No, dar. porque viste que habla realmente, el profeta Isaías habla de la consumación de la cruz. Que íbamos, sería, viste que dice, Él habla de la cruz, de la cruz. pero lo habla desde un escenario estrictamente judío. Judío. Pero habría que ver, Daniel.
No, porque viste que dijo él ese día que viste que el profeta Isaías realmente se sentía cuando le llamó al Señor, le dijo, vete, le dijo. Pero él se sentía pecador. Sí, se sentía pecador y a veces nosotros nos sentimos pecador y realmente dice el Señor, yo ya te perdoné todo tu pecado, ahora heme a mí y salía. Vivime a mí. Viví a mí y Vive a acá. mí. Bien. De ahí pleroma significa rellenar o terminación. Lo que se llena de contenido, lo que es suplementado, lo que es sobreabundante, lo que es copioso, sobreabundante, lo que es llenado, cumplido, pleno, plenitud, restaurado. Todo eso son los significados de pleró y pleroma. Entonces, por eso necesitamos nosotros migrar en la mente. Por eso Pablo también enfatiza mucho en eso, ¿no? De llevar nuestros pensamientos cautivos. Por eso estamos en las cartas de la prisión. Pablo lo enfocó desde su visión, desde ahí. Y voy a decir algo que es loco, no tiene nada que ver con la interpretación bíblica. Es solo una alegoría mía. Si tu mente y mi mente alguna vez estuvo presa de la religión, a través de las cartas de la prisión, a través de Efesios, vamos a tener la vislumbre del apóstol, el anticipo de lo que es la plenitud, ¿sí? Pero es importante que el Espíritu de Dios nos revele la esencia de Cristo en nosotros para no solamente ver como Él vio, sino hoy nosotros tenemos la oportunidad de vivir. Te entregamos nuestras mentes. Te entregamos nuestras mentes. La palabra pleroma aparece 8 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales Pablo la menciona 7, una vez la menciona el apóstol Juan, y 5 veces de esas 7 que las menciona Pablo aparecen las cartas de la prisión. Por eso estudiamos las cartas de la prisión. ¿Está? La definición de vislumbre en el diccionario es una visión confusa e imprecisa de una cosa por la distancia o por la falta de luz. Porque él vio, pero no lo vivió. ¿Está? Y él hace Perdón por liquidarle un ídolo a la iglesia evangélica, claro, hermano, pero él vio, pero no lo vivió. Vos lo podés ver por el Espíritu hoy y vivir, porque esto es esencia y naturaleza. Por eso dice, maldita mi carne, cuando habla con Pablo. Pero Mi carne y fíjate que él literalmente preso, él hace el comparativo de que la prisión no era estar ahí adentro. Es magnífica esa lectura. Él hace que muestra que la prisión es en la mente. Él muestra la libertad desde donde está. Es una cosa Fantástica la aplicación. Es magnífico. ¿Entendés? Por eso, estas son circunstancias, muchachos. Nuestra realidad presente es una circunstancia. La puedo afectar determinantemente. La puedo cambiar, puedo gestionar mi vida a la medida de plenitud, a la altura de plenitud. Hoy el reino de Dios demanda que reyes y sacerdotes expresen la esencia, la naturaleza que habita en ellos. ¿Quién es la naturaleza que habita en nosotros? Cristo. Basta de hablar de la presencia como algo intermitente o un elemento ajeno a mi vida. Entro en un ambiente y es glorioso porque está la presencia instalada. Lo siento por el movimiento de la unción, hermano. Pero donde vos entrás, vos llevás la presencia y tenés la capacidad de transformar el ambiente. Eso es tu esencia. Ay, mi Padre. Efesios. Llegamos a Efesios. Pero son cosas que tengo que decir. Y voy a decir, yo estas cosas voy a bombardear. Estos cuadros los vamos a ver muchas veces. Vamos a picar por otros textos bíblicos, por otros escritos. La carta a los Efesios. ¿Tiene ahí abierto? Ábrala, yo tengo en otro lado.
Vamos a abrir Efesios. ¿Qué tipo de escritura era Efesios? Rápido, usted dígame. Efesios 5. Carta. Es una carta. Carta. Padre de Dios, como hijo amado. Es una carta. Toda la carta, toda la escritura de Efesios es una carta. Entonces, ahora va a ver cómo se escribían las cartas. Es un tipo de escritura epistolar. ¿Por qué dice epístola ahí? Yo no sé todavía por qué los predicadores dicen epístola a los Efesios. Diga carta. Listo, ¿se entiende? Que epístola significa carta. Situación de la escritura. Alguien que lea Efesios 3.1 y alguien más que lea Efesios 4.1. Sí. Por esto os escribo, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros los gentiles. Prisionero de Cristo Jesús, está haciendo una metáfora, ¿sí?, de su estado de cautivo esperando el juicio en la casa alquilada de Roma. Hechos capítulo 28, ¿se acuerdan? Explicábamos lo que era la guardia pretoriana la semana pasada. Los que no escucharon el estudio, vayan y búsquenlo. La semana pasada que lo escuchen, yo no voy a volver sobre esto. Él estaba prisionero, dice, en Cristo Jesús. Pero el 4.1, alguien que lo lea. ¿Puedo leer? Sí, 4.1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjense, yo pues, preso en el Señor, por la causa de Cristo, ¿sí?, por los intereses del reino. Él podría haber estado en libertad, pero él, recuerdan, Hechos capítulo 26, apelo al César, siempre apelo al César, porque ¿qué quería? Que Nerón escuche el mensaje del Evangelio. Diga pensamiento estratégico. Digo esto, lo escribo en un librito que nunca publiqué, no lo publicaría. Es sobre Hechos de los Apóstoles, y escribo ahí y digo, lo último de la tierra, de Hechos 1.8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra no es lo más lejano geográficamente, no es Ushuaia, como dicen algunos, la ciudad más distante de Jerusalén. Lo último de la tierra, mi querido hermano, es Roma. Y ese es el bosquejo del libro de Hechos. Lo último en qué, lo último moralmente, lo último sociológicamente, lo último en poder, era lo más distante y lejano del Evangelio. El Evangelio nace en un pesebre en Belén y termina esperando que el hombre más poderoso de la tierra escuche el Evangelio. ¿Se entiende, no? Que el César escuche el Evangelio. ¿Y quién le iba a testificar al César? Cristo. Elemento escogido me es el apóstol Pablo. Elemento escogido me es para llevar mi palabra delante de los reyes, el hombre más poderoso de la tierra. ¿Se entiende? Eso le cuesta la vida al apóstol Pablo. Seguramente él es liberado después de testificarle por primera vez a Nerón. Y el libro de Hechos es el escrito de Lucas a Teófilo, un funcionario judicial romano, que es la defensa, es el escrito en defensa del apóstol Pablo. 3 veces aparece el testimonio del apóstol Pablo en Hechos, y termina con Pablo preso en Roma esperando el juicio. Lucas, un hombre extremadamente ilustrado, pone en orden todas las cuestiones de cómo llegó el apóstol Pablo a ese lugar. ¿Sí?
Y es clarísimo cuando vos te acercás con esto, con ese propósito en mente, de hecho, no contarle la iglesia, la historia de la iglesia primitiva, porque acá faltan todos los apóstoles. Esta es la historia del apóstol Pablo y el movimiento de cómo el evangelio salió de una ciudad remota, Jerusalén, al corazón del Imperio Romano, Roma. Y a estar aguardando poder hablarle de Cristo al hombre más poderoso de la tierra, el César, que en ese momento era Nerón. Desde el año 58 hasta el año 68 gobernó el Imperio Romano. Bien, año de la escritura lo tenemos ahí, el año 60 aproximadamente, puede ser anterior también. ¿Por qué? Él en el año 64 es ejecutado el apóstol Pablo, ¿sí? Para eso es vuelto encarcelado, ¿no? Y luego ejecutado. Bien, el tema de la escritura del libro de la carta a los Efesios, de la carta a los Efesios, el tema es la gloria distintiva de la iglesia, el proyecto de Dios sobre la iglesia y el proyecto de Dios sobre las personas que componen la iglesia. El propósito eterno en Cristo, cómo Él nos hace aceptos a los que vivieron en aquel tiempo y los que vivimos hoy, cómo nos acepta en Cristo, sin condicionamientos, por pura gracia, ¿sí? Todo esto es el mensaje de la carta a los Efesios. Todo esto vamos a ver. Esto va a ser para, así como quien cuenta billetes, ¿viste? Va a ser para regocijarnos en el Señor extraordinariamente cuando nos metamos en el texto. De hecho, hoy nos vamos a meter un poquito en el texto. Sí. Capaz que Pablo, porque él es el actor de los gentiles, porque viste que Pedro era el actor de los judíos. El apóstol a los judíos. A los judíos, viste, realmente, por eso realmente no aparece Pablo ahí. Hoy vamos a tocar ese tema. No aparece lo otro, realmente Pedro, su esposa, porque él es el actor de la plenitud de los judíos, de los gentiles. Hoy vamos a tocar ese tema cuando nos metemos en el texto. Bien, seguimos. El esquema. A ver, ya no puedo escribir ahí. El esquema de la carta o bosquejo. Es sencillo. Bosquejo, ¿qué significa bosquejo? Esquema. Las divisiones para entenderlo mejor, ¿sí? Divisiones y desarmar texto para poder entenderlo de la mejor manera posible. El bosquejo de la carta a los Efesios está dividido en dos partes. ¿En cuáles? ¿Cuántas? Dos. Vamos a tener del capítulo 1 al capítulo 3 la primera parte y del capítulo 4 al capítulo 6 la segunda parte, ¿sí? Del capítulo 1 al capítulo 3 la expresión clave es en Cristo. ¿Cuál es la expresión clave? En Cristo, en Cristo. Usted va a ver que se repite y se repite del capítulo 1 al 3. También alguna vez lo usa después, pero del capítulo 1 al 3 la expresión predominante es en Cristo. Y del capítulo 4 al 6 la expresión es un verbo conjugado de diferentes maneras, que es el verbo andar. Os ruego que andéis. Cuando leyó recién mi hermano, ¿cómo? Mi hermano Luis, el 4.1, ya arranca ahí. Desde el capítulo 4 en andar. Entonces el esquema después de la segunda parte vamos a ver que es andar en novedad, en vida nueva, andar en luz, andar en el espíritu, andar en sabiduría, andar en orden, ¿sí? Entonces andar es la palabra predominante de la segunda mitad, está dividido justo al medio.
Del 1 al 3, la frase principal es en Cristo. Del 4 al 6 es andar. Después, entonces, de acá desprendemos que del 1 al 3, Pablo va a hablar de la posición que nosotros tenemos. ¿La qué? Posición. ¿Cuál es la posición? En Cristo. En Cristo. ¿Cuál es la posición? En Cristo. En Cristo. Y del capítulo 4 al 6 va a hablar de la práctica. Por eso todas cuestiones muy prácticas van a venir cuando lleguemos del 4 en adelante. ¿Sí? Consejos muy prácticos. Ahí usted va a ver la voluntad expresa de Dios, clarísima para la vida. ¿Está? ¿Para qué es este bosquejo? Para entender mejor, para tener un pensamiento más ordenado. La primera mitad va a hablar de la posición. Texto clave de la escritura, de la carta. Alguien que lea Efesios 1:3. Acá. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Amén. Lo digo en la versión que la conozco de memoria, que es otra diferente a la que la leyó el hermano, pero está muy bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y qué significa esto? ¿Y con qué se come? La semana que viene vamos a saber. Porque este es el texto que vamos a ver la semana que viene. ¿Ok? Es el texto clave de la carta a los Efesios. Pero espere que no terminamos, falta bastante para terminar. Hoy vamos a ver los versos 1 y 2 de la carta, del capítulo 1. ¿Bien? Iba a cantar algo sobre eso, pero te voy a adelantar. Pero decide, sin problema. Bueno, que ese pasaje nos determina que venció todo eso que hablaba, la oscuridad, demonio, no hay nada por qué pelear ya. Es eso, entender eso. No hay nada por qué pelear externamente, hay luchas internas. Claro, en eso. A las luchas internas nos vamos a remitir. Claro. Pero la semana que viene vamos a ir a explicar este texto a fondo. Un solo versículo vamos a estar la hora y media que nos toca de clase. Así que hoy vamos a estar lo poco que nos queda de clase, porque explicamos muchas cosas antes, vamos a estar con los versos 1 y 2. Entonces vamos al análisis exegético del libro. O sea, ¿qué significaba exegético? Palabra por palabra, línea por línea, oración por oración, versículo por versículo. ¿Se entiende? Eso es. Un diccionario vendría ese, ¿no? Algo así. Va a haber muchas explicaciones, sí, muy bien. Va a haber muchas explicaciones de las palabras Profundizarlas. en el idioma original. Profundizar esas palabras. Que en la traducción al castellano se pierde el sentido, ¿sí? Es más crudo y directo los significados en el original, ¿sí? En los textos antiguos que tenemos, que son griegos, en el caso del Nuevo Testamento. Miren, 4 partes en el análisis del texto para el estudio. Abra por favor Efesios capítulo 1. Voy a leer yo verso 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Espere que necesito... Bien. Diga Pablo, el autor de la carta. Mucho explicamos la semana pasada, yo no voy a volver con lo de la semana pasada. Explicamos que era de la tribu de Benjamín, que era fariseo, que era hebreo, de hebreos. Lo vamos a volver a tocar cuando estudiemos Filipenses.
en el capítulo 3. ¿Sí? O sea, esto lo vamos a desarrollar completo. Ahora no. Diga Pablo. Pablo. Sí les pregunto, para aquellos que están atentos y no vienen a dormir al aula, me mira uno con los ojos chiquitos como puñalada de tarro, decía mi viejo. ¿Qué significa Pablo? ¿Cuál es el significado de la palabra? Pequeño. ¡Vamos! Muy bien. Pequeño. ¿Y el nombre anterior de Pablo? Porque Pablo, ¿quién le puso? Saúl. ¿Quién le puso Pablo? El Señor cambió su nombre. Como en el caso de Abraham, a Abraham. Padre enaltecido a padre de multitudes. Bueno, pero en el caso de Pablo, ¿cuál era el nombre anterior? Saulo. Que tiene que ver con la tribu de Benjamín, porque en la tribu de Benjamín, el primer rey de Israel fue de la tribu de Benjamín. ¿Cómo se llamó? Primer rey de Israel. Saúl, que tenía la característica que de hombros arriba era el hombre más grande de todo Israel. Saulo era una metáfora de el hombre grande. Claro, grande según la religión, según la carne, ¿sí? Porque la religión tiene que ver con la carne, hermano. Con el rudimento del mundo. ¿Sí? La religión es el indicador de la carne. Claro. Como lo era para Pablo, fariseo, hebreo, todas cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. No tira el currículum para desecharlo, que no sirve de nada. Entonces, Pablo empieza, ¿por qué empieza hablando de él? Le decía, el burro por delante, decimos nosotros hoy en nuestra cultura, pero no es así. ¿Por qué no era así? Porque ¿qué tipo de escritura es Efesios? Una carta. ¿Y cómo se escribían las cartas? Las cartas se escribían de esta manera. ¿Cómo se escriben hoy las cartas? Las cartas vos las abrí, recibí la carta, la abrí y al final la firma para ver quién la más. Bueno, en aquel momento no había sobres. ¿Qué era? Un papiro, un pergamino que se enrollaba, se lacraba, se sellaba y solamente lo podía abrir el destinatario. Entonces, primero se escribía quién escribía y a quién se dirigía. Y eso quedaba afuera. ¿Por qué? Porque no podía abrir otro que no sea el destinatario. Eso se veía. Entonces, ¿quién escribe? Pablo. ¿A quién se lo dirige? A fulano. A Filemón. Esta es la carta de Pablo a Filemón. Entonces agarraba a Filemón, ¡trac! Y la abría. Por eso, adelante de todo aparece, no como decimos nosotros, el burro por delante, sino aparece el nombre de Pablo. Hoy nosotros culturalmente sería un error decir yo y fulano. No. Entonces, Pablo. Y acerca del autor, él menciona después cuáles son sus funciones. Diga función. A ver, lo digo claramente. No título, función. No título, función. No título. ¿Entendió que no es título? Es su función. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice después? Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Diga apóstol. Apóstol es una función, no un título. En la religión sobreabundan los títulos y la gente se lanza detrás. Gente que no se le reveló la esencia, quién es. Se lanza detrás de títulos. Líder, diácono, anciano, presbítero, obispo, qué sé yo. Bueno, en el catolicismo tienen un escalafón ya estipulado que a medida que supuestamente el hombre lo va levantando. Vos me conocés, yo no le quiero tirar a otros que no sean los nuestros.
Dijo, Claro, no, bueno. ¿De dónde venimos? Yo que por ahí ahora estoy incursionando veo que Claro. nombran, no, porque... fulano, mengano, sultano. Pero decime si eso no despierta lo peor del hombre. O sea, y al pobre fulano que lo nombraron con un título, le quingue, porque decime si no lo ponen en una vidriera para, ojo, el parche, porque eso es lo peor del hombre, esa es la carnalidad, esa es la práctica de la religión. Nosotros hablamos de funciones, hermano. Diácono no es un título, es una función, significa el que sirve. ¿Cuántos servidores de Cristo hay acá? Amén. Todos son diáconos ustedes, hermano. Si usted sirve a Cristo, usted es diácono. Si usted no sirve a Cristo, No se reveló. no sé qué. Ah, Se me escapó. Atención. Y es hijo, pero Hermano, es un hijo bebé. ¿Sí? A medida que usted crece, yo hasta a mi nieto le pido, che, Gerito, alcanzame tal. Y mi nieto va y lo hace. Cuando está de buenas migas, porque a veces está de malas migas también. O sea, imagínate, servimos a Cristo en el reino, no un reino escalafonado. El movimiento de reforma apostólico y profético perdió una oportunidad al inicio del siglo XXI, que era la reforma de la estructura de la iglesia. La perdió a la oportunidad porque transformó lo que es una función en un título. apóstol. Y todo el movimiento, ahora sigan y te doy. Y todo el movimiento, cuando es religioso, no se nos reveló la esencia todavía. Todo el movimiento, todos me levantan la mano, usted es un espectáculo acá, el aula. Esperen que quiero cerrar esta idea y les doy. Y todo el movimiento evangélico, cuando es un movimiento escalafonado, cualquier movimiento, vos mencionaste otro, cuando es escalafonado, de carrera, títulos y demás, mi querido hermano, es una construcción de la carne para la carne. Si usted quiere un título, le quiero dar una novedad. Usted no puede tener un título mayor que el que tiene. Usted es hijo. Ese es título. Ese es un título honorífico. No hay un título más. Miren, hoy el rey de España, mientras era príncipe, portaba 40 títulos de nobleza. Ninguno de ellos, uno de ellos era rey de Jerusalén, al margen de eso. Ninguno de ellos es tan importante como el título que usted y yo tenemos. ¿Cuál es el título? Diga conmigo, hijo. Hijo. En la dimensión de plenitud, ese es el único título. Hijo. Hijo maduro, soy como el hijo Huios, el hijo maduro, o más, el Teos o Teleos, el hijo perfecto, Cristo. Hijo con mayúscula, no con minúscula. Entonces, mi hermano, arribo a una conclusión. La utilización presente del término apóstol es solamente por la oscuridad de la iglesia. Ojo que el término pastor, maestro, evangelista y profeta también. Todos los términos ministeriales. Diga conmigo hijo. Hijo es título, apóstol es función. Cuando usted me dice apóstol, a mí me pone una demanda. Cuando usted entiende que yo soy un hijo, usted me pone en eminencia. ¿Entiende? Porque apóstol es una función. Como apóstol en esta edad presente, yo lo puedo ser por la deficiencia y oscuridad de la iglesia. Pero cuando la iglesia llega a la plenitud de Cristo, la estatura de un varón perfecto, ya lo vamos a ver en el capítulo 4, ¿qué apóstol ni 8 cuartos? Y no estamos hablando en contra de las autoridades, porque siempre habrá orden.
pero hablamos de un régimen de luz, de gracia y de plenitud. Ahora sí, le damos primero a la prefeta porque me va a exhortar cuando llego a casa. ¿Sí? Y después te doy a vos. Dale. El problema con los títulos es que sin la revelación y el entendimiento de Cristo y la plenitud, es el carácter que se nos tuerce. Si yo entiendo que apóstol, o profeta, o diácono, o portero es un título, mi hermano, estoy edificando para la carne. Porque los títulos edifican la carne. Excepto hijo. ¿Eh? El profeta sigue siendo como es la persona que habla lo que Dios demanda. Sí. Sí. Todos lo somos. Toda la función, todos podemos profetizar. Profeta es el hombre o la mujer de oficio, quien tiene un oficio específico, una función específica de un oficio. Pero miren, hermano, todos podemos ministrar en los 5 ministerios. Pero hay gente de oficio que a causa de la inmadurez de la iglesia hoy persisten en su función. Es pesado esto. Pero la iglesia va a ser entregada a la estatura de la plenitud de Cristo, hermano. Amén. Siempre va a haber un orden. A mí me toca por orden fundacional casi del ministerio. La iglesia nuestra empezó en la mesa de casa. Yo puedo desaparecer de la vida, del mundo. Y esto va a seguir, ¿se entiende? A no ser que los hijos sean hijos inmaduros. Hijos que no están en condiciones de asumir y se empiecen a pelear por títulos y lugares. Y como hemos visto tantas veces, estemos dispuestos a hacer cosas non santas para asumir esos lugares. Porque eso es la religión. Y la religión es un rudimento de este mundo. ¿Es un rudimento de qué? Del mundo. Del mundo. ¿Y cuáles son los alimentos del mundo? Placer, poder y plata. ¿Sigo? Pero representa el hombre, poniendo al hombre delante de Cristo. ¿Y la religión es una expresión de eso? Poner al hombre delante de Cristo Y hablamos de Cristo. idealizando y dándole la autoridad. De Cristo no mucho, hablamos mucho de Jesús. Pero, bueno. Sigo. Entonces, la función es apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Por el deseo de Dios. El deseo propositivo de Dios. ¿Sabés que Dios tiene propósito para tu vida? ¿Sabés cuál? ¿Alguien me puede definir cuál es el propósito para la vida tuya y la de todos nosotros? Que seamos salvos. El propósito para la vida nuestra es manifestar la imagen de Cristo. La salvación tuya no tiene nada que ver con vos, hermano. No. La salvación mía no tiene nada que ver conmigo. La salvación mía fue conquistada por Cristo en la cruz del Calvario. Vos no le podés añadir ni esto a la salvación. Ni esto. Ni tiene que bajar de vuelta. Yo ni me atrevería a pensar que pudiera llegar a añadirle algo a la obra de perfecta y consumada de Cristo. O sea, Yo aceptar o rechazar. entonces, somos salvos. Pero el problema ahora es que hay un propósito eterno que conocer, que es el manifestar y revelar la imagen del Cristo que somos en la dimensión del Espíritu de este mundo. No, sí. A mí me costó años, hermano. No se ponga nervioso ni se enoje con usted mismo. Y estamos acá para
exhibir estas cosas para... Vos querías decir algo y te dejé para el postre siempre, chamigo, porque vos lo que decís son cosas interesantes. Dijo la profeta Susana, acá le da la frutilla, dijo uno. Vamos. Dijo la profeta Susana, viste que dijo, primero, después le voy a dar la frutilla, dijo. Anoche que estaba escuchando realmente. Y decía, que Cristo, Jesús era un título, pero le faltaba el contenido. Sería el Espíritu Santo, realmente el ungido, realmente en la carne, y después está el Espíritu. Realmente sí, ambos Jesucristo. Jesús es un nombre que es muy corriente en el tiempo de Jesús, muy corriente, cuyo significado es Salvador. Josué también igual. Cristo, hoy lo tomamos como un nombre, pero fue entregado como un título, el ungido. ¿Sí? Bien, dice apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. ¿Qué era un apóstol, hermano? Tenemos que entender el uso de la palabra. Enviado. Jesús habló de un reino que no era de este mundo y de una iglesia que iba a ser la portadora de ese reino, que las puertas del sepulcro no iban a prevalecer sobre la iglesia. Una iglesia capaz de vencer la muerte, no solo la oscuridad. Cuando dice Hades, no es el reino del diablo, ¿sí? Está hablando del sepulcro, ¿sí? De la muerte misma. Una iglesia que iba a hacer retroceder las puertas de la muerte, ¿sí? Ahora, ¿qué era un apóstol? Iglesia está vinculada al mensaje del reino. Hoy yo te quiero decir en sencilla palabra qué es el reino. Nos han explicado mucho en muchísimas congregaciones, en casi todo el movimiento apostólico se habla del reino, pero no hay tanta claridad acerca de lo que es el reino. ¿Qué es el reino? Nos han explicado que el reino es gobierno y está bien. El reino es nada más ni nada menos que la vida del rey. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo sería? El reino es nada más ni nada menos que la vida del rey. Cuando Jesús estaba en la tierra y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en él, ¿quién era el rey? Cristo. Él estaba en él. ¿Sí? En él era el rey y en él era el reino. Geográfica, física, visiblemente, él era el reino. Él era el rey y el reino. Hoy el rey y el reino están en nosotros. Nosotros somos el rey y el reino. Entonces, geográfica y visiblemente, nosotros somos. No esperen, no va a venir en un futuro. Nosotros somos el rey y el reino. Entonces, mi querido hermano, ¿qué era un apóstol? Un apóstol era un emisario. Diga conmigo, emisario. El significado literal de la palabra apóstol es enviado. Un emisario, un embajador que llegaba a un lugar a poner las condiciones, ¿sí?, de la negociación de la entrega de ese territorio al nuevo dominio o al nuevo rey. ¿Ustedes se acuerdan la película esa 300? ¿Sí? Bueno, de esa época es la palabra apóstol. ¿Vieron que hay un morochito grandote que va de parte del rey persa a exigirle al rey de Esparta que entregue los términos de la rendición? Y están en un pozo ahí y le pega una patada en el pecho, ¿viste? Y vuela y van adentro. Eso eran los emisarios. Eso eran los apóstoles de Jerjes. Ese es el uso de la palabra culturalmente en el tiempo de...
antes que venga el ejército, invada y tome el territorio, se enviaban a las diferentes ciudades, porque no se peleaban todas las... No todos los territorios se anexaban por sangre. Entonces, viene un ejército de 100.000 hombres a invadir a una ciudad que tiene 5.000 habitantes, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer para que no la pasemos mal? Bueno, tenés que hacer así, este es el tributo. Claro, los enviados a hacer el protocolo de avisar. Eso es un apóstol. Puesto en blanco y negro. Un apóstol era aquel que llegaba a un territorio a anunciar la victoria del rey y la entrega de ese territorio al reino, la anexión de ese territorio al reino. Eso era un apóstol. ¿Se entiende? Y hay 3 tipos de apóstoles en la Biblia. 1, el apóstol del Padre. ¿El apóstol de quién? El apóstol del Padre fue Cristo. En Hebreos 3:1 dice que Cristo fue el apóstol del Padre y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, ¿cuántos apóstoles el Padre tuvo? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6. Heme aquí, envíame a mí. La conversación celestial, el llamamiento del Hijo para ser enviado a la tierra. Recuerden que cuando hablamos de Isaías hablamos del profeta que profetizó acerca del Hijo, más claramente. Por eso Isaías 53, Isaías 63, Isaías 42, Isaías 6. Heme aquí, envíame a mí. Segundo tipo de apóstol. Apóstoles del Cordero. O sea, los apóstoles del Hijo. Si estaban los apóstoles del Padre, ¿cuántos eran? 1. ¿Quién era? Jesús de Nazaret. Los apóstoles del Hijo, ¿cuántos eran? 12. 12, no 13. 12, número cerrado. No podían ser más. Porque ¿cuál era la función de los apóstoles? Juzgar las 12 tribus de Israel. Dicho, alguien que lo lea, por favor. Lucas 22:30. Dame un mate, chamigo. Diga, estudiando la Biblia. Y su contexto histórico, hermano. ¿Lucas cuánto? 22:30. En lugar de decirme tanto apóstol, me podés decir hermano también. Hermano. Ahí está. Bueno, hermano. Bueno, sería, después nomás sería, vamos a conversar, algo sería, después de la clase, porque... Dale. Después realmente sería, porque hay algo que sería que es como pues, que es como se está rompiendo en el mundo espiritual realmente, porque antes apóstol a la gente realmente lo tiene realmente que vos haces iglesia, te vayas a hacer iglesia, pero iglesia somos nosotros, vos estás edificando, ¿cuántas iglesias estás edificando nosotros? Y nosotros que somos enviados después a la ciudad, que son iglesias, pero ellos no entienden que son iglesias, pero Claro, no lo entienden todavía. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Anunciar. Entonces, hoy no hablamos de apóstoles. ¿De qué hablamos? De una iglesia apostólica. Porque viste que muchos sería dicen. ¿Por qué todavía hablamos de apóstoles? Por la inmadurez de la iglesia. Porque la iglesia está en pañal, hermano. Sí. Cuando debería estar. Vamos a enviar a la iglesia, porque la iglesia ya fue enviada, hermano. Metámosla en la calle. ¿Qué hacemos adentro de los salones? Permiso. 22:30 de Lucas. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Bien, ¿cuántas son las tribus de Israel? 12.
Entonces, ¿cuántos apóstoles tenía que haber? Para juzgar. Uno, cada uno, a las tribus de Israel. Entonces, ¿para qué eran los 12 del Cordero? Los 12 apóstoles del Cordero eran para juzgar a las tribus de Israel. ¿Y el juicio cuándo fue? En el año 70. Entonces era la estructura de la iglesia del primer siglo. ¿Sí? Ahora permítanme seguir. Apóstoles del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Sí? Apóstol del Padre, ¿cuánto había? Uno. Jesús. Apóstoles del Cordero o del Hijo, ¿cuántos había? 12. Los 12, con Matías incluido, porque Judas cayó y era necesario. Se están rompiendo un apunte. Son y había que elegir uno, y ese uno era Matías. Matías fue apóstol entre los otros 11, ¿sí? Reemplazándolo a Judas. Y entonces Pablo, ¿con qué se come? Pablo no era uno de los 12. No era Israel. No era para juzgar las 12 tribus de Israel. Pablo era uno prototipo, protónico, protos de primero. ¿De qué? De muchos enviados del Espíritu Santo. Apóstoles del Espíritu Santo. ¿Cómo son apóstoles del Espíritu Santo? Sí, lea Hechos capítulo 13 del verso 1 al 3. Alguien que lo lea. Tengo muy poquito tiempo. Y recién calentamos motores. ¿Qué va a hacer? Bueno, son largas, está claro. Hechos 3. 13. Del 1 al 3. Ahí está Pablo, todavía Saulo, y otro personaje que aparece ahí, Bernabé, personaje lindo de las Escrituras, si los hay. Vamos a leerlo. Del 1 al 3. ¿Alguien lo lee? Si no, lo leo yo. Arranco. Arrancá, dale. Hechos 13. Te falta la hoja, me parece. Del 1 al 3. Del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Dijo quién? El Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu. Por favor, seguí. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo es llamado. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Seguí leyendo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ahí los enviaron. Ahí estaban los primeros apóstoles. ¿Quiénes eran estos apóstoles? Pablo y ¿quién más? Y Bernabé. ¿Pero cómo si Bernabé no era apóstol? ¿Cómo? Lea, no leyó bien Hechos de los Apóstoles usted. Por favor, ahora lee capítulo 14, verso 14. ¿Cómo que Bernabé no era apóstol? Capítulo 14, verso 14. Léelo. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Listo. ¿Cómo era el nombre de los apóstoles? Bernabé y Pablo. Entonces, ¿Bernabé era apóstol o no? Sí. Lo dice Lucas. Ah, no, se equivocó. Los apóstoles Bernabé y Pablo. ¿Qué apóstoles eran estos? No eran apóstoles del Padre, no eran apóstoles del Hijo, eran apóstoles del Espíritu Santo. En un sentido, esta era apostólica del primer siglo está marcada por muchos apóstoles del Espíritu Santo. ¿Sí? Muchos apóstoles del Espíritu Santo. Hoy, a causa de la oscuridad de la iglesia, si hubiese
esta situación apostólica que estamos trazando en el mundo existe solo por la oscuridad y la inmadurez de la iglesia. ¿Está? Hoy apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y maestros, evangelistas y pastores, pues, algunos mencioné 2 veces, porque mencioné 6. Algunos mencioné 2 veces. Todos los ministerios tenemos que entregar a la madurez a los hijos. ¿A qué hijo? Al hijo que es usted. Seguimos. Hoy hablamos de apóstoles, gente con una autoridad para abrir una esfera para que otros penetren esa esfera. Un sistema para que otros penetren esa esfera. ¿A causa de qué? La iglesia no tiene la luz, la estatura de la plenitud de Cristo. Lo esencial va a reemplazar la estructura apostólica. ¿Se entendió? Ojalá fuese hoy. Amigo te llama. Sí, cómo no. ¿Viste que dijo Jesús, te llamaré amigo, hermano? Sí, sí, sí. Ojo que a Judas también le dijo, amigo, ¿a qué bien? No, una broma. Entonces, hoy concebimos apóstoles solo a causa del retraso de la iglesia en su conciencia de esencialidad, por la no transición del mensaje de presencia a esencia. La iglesia de Cristo es apostólica. La iglesia es apostólica. Por esencia. Llevando al Cristo que es y su reino presente al corazón de los sistemas. Vamos, allá en la fábrica. ¿Qué hace acá adentro, hermano? ¡Allá en la fábrica, Estoy recibiendo. Claro, no, está bien. Nos juntamos en un aula para entrenar. Está entrenando para justamente mañana. ¿Para qué? En la fábrica llevar el reino. ¿Se entiende? En el fútbol llevar el reino, en lo cotidiano llevar el reino, llevar el reino. Entre los religiosos llevar el reino, entre los paganos llevar el reino, entre los publicanos llevar el reino, entre los todos llevar el reino. ¿Entendió de qué se trata? Llevar el reino, llevar el rey y el reino que somos. Pero es fácil, decía alguien que conozco, más fácil que embolsar enano. No dejemos que la religión nos atrape, nos encapsule, nos ponga en prisiones de nuevo, de verticalidad. Llevemos el reino, sí, mi vida. Viste que dice en proverbio, dice realmente, el beso del mundo parece, viste que habla realmente del proverbio, no me acuerdo muy bien realmente qué dice. Ahí Sí, se me complicó a mí también. En proverbio que habla realmente que cuando el amigo corrige, realmente gozo, pero el beso del mundo es como te besa realmente y es dulce. Un beso. ¿Y sí? ¿Debe ser? No, pero hay realmente en proverbio habla acerca del beso. Los destinatarios de la carta, a los santos y fieles. ¿Qué somos nosotros? Santos y fieles. No tengo tiempo, pero no tengo tiempo, esto es importante explicar. La expresión en Éfeso, capaz que esta es la introducción de la semana que viene. La expresión en Éfeso en los manuscritos más antiguos no aparece. Se cree que esta es la carta que el apóstol Pablo menciona al final de Colosenses, llamada la carta a la iglesia de la Odisea. Es una carta circular mandada a la provincia romana del Asia para que todos la hagan circular entre todas las iglesias del primer siglo. Es la más impersonal de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo. ¿Sí? Por eso esta expresión en Éfeso se añadió a los originales con el transcurrir del tiempo por la importancia de la iglesia de Éfeso. Recuerdan ustedes que en Éfeso ministró, la fundó el apóstol Pablo junto con Tito, junto con Timoteo y Tito no, y Silas o Silvano. ¿Sí? Luego ministraron ahí Apolos
¿sí? Priscila y Aquila pasaron por Éfeso, ahí ministró también el apóstol Juan, y ahí terminó sus días la Virgen María, ¿sí? Que estaba bajo la custodia del apóstol Juan. Entonces todos estos hombres titanes del Evangelio ministraron en Éfeso durante el primer siglo. Así que imagínense el prestigio de aquella congregación. Timoteo fue el superintendente de aquel lugar que impuso a los ancianos de la iglesia. O sea, imagínate el prestigio de aquella iglesia. Entonces de ahí esta carta enviada al Asia Menor, ¿sí? Porque no hay tal cosa como la carta de la Odisea que se perdió. Es esta carta, ¿sí? Lo vamos a ver la semana que viene en la introducción del libro. Es la carta más impersonal de todas que escribe Pablo. Y el saludo, termino con esto. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Gracia y paz. Gracia, porque esto nos ubica en el contexto. Yo dije que la iglesia del primer siglo era una iglesia de escenario judeo-gentil, ¿sí? Paz o shalom era el saludo hebreo, ¿sí? Gracia, ¿sí? O charis, era el saludo de los griegos. Entonces, gracia y paz nos ubica en el contexto de la iglesia del primer siglo. ¿Cómo era la palabra que decía usted que era un saludo griego, romano? Un saludo hebreo era shalom. Shalom. Shalom, paz significa. Paz. Un saludo. ¿Y el otro? Y el otro era un saludo griego, Griego. ¿sí? Que era charis o charis. O sea, es uno romano y el otro griego. Uno es hebreo y el otro es griego. Y lo más común acá es... Chavi. Charis, así es. Entonces, esto nos ubica en el contexto. Por eso el mismo apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 10:32, no seáis tropiezos a judíos gentiles, a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esas eran las categorías que había en el mundo. No son las categorías que hay hoy. En la dimensión plenitud cambia eso. Pero bueno, hasta acá llegamos, vamos a orar. Mi hermano, la Escritura tiene tesoros extraordinarios. Bajo la guía del Espíritu necesitamos trazarlos y extraerlos, minarlos para nosotros. Extraerlos. Por eso cuando dice te mostraré cosas grandes y ocultas, no se refiere a que van a aparecer milagros, no, la Escritura es la palabra viva. Hoy la palabra, miren, esta es la secuencia. Grafó, palabra escrita, ¿sí? Biblia, grafó, palabra escrita. Rema, palabra revelada. No. Escritura es grafó. La palabra revelada, la que es la espada del Espíritu, es la palabra soplada por el Espíritu Santo. Tercer nivel. El segundo nivel es fundamental para poder acceder al tercer nivel ahora, que es la palabra encarnada, el Logos. El máximo nivel de expresión de la palabra es el Logos. Porque el Señor dice en Hebreos 1, este es otro tema, pero bueno, el Señor dice en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. ¿Y cómo nos habla por el Hijo? Con la palabra encarnada. Él es la palabra hecha carne, o sea, y nosotros de alguna manera somos palabra hecha carne en aquello que permanecemos en obediencia, pero para eso se nos tiene que revelar la Escritura primero, se nos tiene que revelar la palabra, no la letra, la palabra, y entonces sí poder llevarlo a la vida y ser palabra encarnada.
¿sí? Como lo fue Jesús en todo su esplendor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por este tiempo en que hemos sido expuestos a tu palabra. Señor, te ruego que la claridad de ella, Señor, vaya tomando nuestra mente y nuestro corazón, formando nuestro pensamiento, para que la estatura del carácter, de la imagen de Cristo esté en nosotros, Señor. Gracias porque Él es nuestra naturaleza, Él es nuestra esencia, en Él somos y existimos, y no hay absolutamente nada para mí fuera de Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¡Vamos todavía! Mis hermanos, larga la clase de hoy, empezamos un ratito más tarde y terminamos más tarde también. Los bendigo y nos estamos viendo esta noche en la celebración a las 20 horas. ¿Sí? Con muchos de ustedes. Nos vemos.